Tal queridos hermanos, buen día. Pues seguimos caminando en esta semana 28 de tiempo ordinario que iniciamos ayer, en este lunes 16 de octubre, día que celebramos la memoria de Margarita María Alacoque. Eh, es una memoria libre, Margarita María Alacoque Virgen. Y vamos aquí a meditar la palabra de Dios. En la primera lectura seguimos con la carta a los romanos que hemos iniciado, o que iniciamos hoy más bien. Vamos a iniciar con el primer capítulo, los primeros 7 versículos de la carta a los romanos. Recordemos que las lecturas son vivas, eficaces y son actuales. La palabra de Dios es actual. Lo que dice Pablo también nos lo dice a nosotros. Pablo, hay 3 puntos de esta primera lectura. La primera, lo que dice Pablo, dice: he sido llamado por Dios y elegido para proclamar el Evangelio. Nosotros también somos llamados y elegidos para proclamar el Evangelio. Sí, nosotros, me refiero también a ti, mi hermano, mi hermana. No me refiero a los sacerdotes, los diáconos que somos los que podemos proclamar el Evangelio en cada Eucaristía. Pero tú estás llamado a proclamar el Evangelio en tu vida diaria. Ya lo hemos dicho. ¿Cómo lo vas a hacer? Bien fácil, dale, comparte este video. Comparte videos, comparte mensajes de la palabra en tus redes sociales, que no te dé vergüenza, que te vayan a criticar, que te valga. Tú cumple con este llamado que te hace el Señor a proclamar el Evangelio. Y el otro, tu vida diaria, que tu Evangelio sea vida, hagamos vida. Una manera de despedir en la misa decimos: hagamos vida lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz. Porque dice, no recuerdo si era San Francisco o San Agustín, que decía: ten cuidado con tus acciones porque puede ser el único evangelio que la gente podrá leer. Mucha gente no lee el evangelio, pero si ve tu vida, si ve que tú vas a misa y tú eres congruente con la palabra de Dios, tú estás haciendo un evangelio vivo que está siendo proclamado. El segundo punto que dice Pablo, habla de Cristo, que Cristo dice que en cuanto a condición de hombre, nació del linaje de David, pero en cuanto a su condición de espíritu santificador, se manifestó con todo su poder como hijo de Dios a través de la resurrección de entre los muertos. Cristo con sus dos naturalezas, naturaleza humana y condición divina. ¿Y por qué lo menciona Pablo? Porque nosotros tenemos esas mismas dos naturalezas. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nada más que ustedes y yo tenemos una naturaleza humana pecadora, frágil, que nos lleva al pecado, que nos lleva a la muerte. Dice Pablo: el salario del pecado es la muerte. Pero también, como Cristo, tenemos una naturaleza divina, que esa nos puede llevar también a la resurrección, igual que a Jesús. No solamente al final de los tiempos, sino a la muerte, no a la muerte física, sino de la muerte del alma. El pecado, como decía, el salario del pecado es la muerte. A través de ese Espíritu Santificador nos puede levantar cada vez que nos acercamos a la confesión y que el Señor nos vuelve a rescatar, hacer ese hombre nuevo al que estamos llamados a ser. A la hora de la misa, cuando ustedes ven que el sacerdote o el diácono prepara la mesa para la consagración, los acólitos le llevan las vinajeras con agua y vino, y el sacerdote o el diácono dicen en silencio o en voz baja: por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de aquel que se dignó a participar de nuestra humanidad. O sea, esas dos naturalezas en Cristo son las que tenemos también nosotros, de diferente manera, obviamente, pero estamos llamados a poder aplicarlas a nuestra vida diaria. Y el tercer punto muy hermoso que dice aquí Pablo en la lectura, dice: a todos ustedes los que viven en Roma, que aquí le podemos cambiar Roma, yo lo puedo poner en Monterrey o México, tú lo puedes poner España, Perú, Panamá, Colombia, Estados Unidos, de donde tú me estés viendo. Yo puedo decir: a todos ustedes los que viven en México, en Monterrey, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo. Donde quiera que tú estés, Dios te llama, Dios te ama y has sido llamado para formar parte de su pueblo santo. ¿Qué le respondes? En el Evangelio vemos a San Lucas capítulo 11, versículos del 29 al 32. Este principio a mí me llama mucho la atención. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús. La multitud se apiñaba alrededor de Jesús. La gente
quería conocer a Jesús, quería ver a Jesús, quería oír a Jesús. ¿Acaso hoy se apiña la gente en las misas para escuchar, para ver, para conocer a Jesús? Tristemente ya no es como antes. Hace 20 años en la parroquia Jesús Divino Maestro, era tanta la gente que iba a misa, que incluso tuvimos que poner bocinas en la calle afuera del templo y en los lados en el pasillo, porque hasta afuera había mucha gente que ya no cabía dentro del templo y escuchando misa. Hoy tristemente, sobre todo entre semana, de repente hay una, dos, tres personas en la misa. Los domingos, que es el día del Señor y que debería estar repleto, son pocas las misas en las que está más o menos lleno, pero hay misas que ni a la mitad del templo. Es una tristeza porque hoy no queremos escuchar y no queremos conocer a Jesús. La gente pide una señal, a lo mejor no van porque están esperando una señal, como dice aquí Jesús. La gente de este tiempo es una gente perversa porque pide una señal. Tú también estás esperando una señal para poder acercarte. ¿Qué señales? A Cristo le pedían una señal siendo que Él se la pasaba dando señales. ¿Sabes? ¿Quieres ver señales de lo que puede pasar cuando te alejas de Dios? Nada más mira el periódico todos los días. ¿Cuántos asesinatos, cuántos secuestros, cuántas violaciones de gente que se ha alejado de Dios y a lo que llega? ¿Quieres una señal de lo que puede llegar la gente cuando se aleja de Dios? Mira lo que pasó en Ucrania y Rusia, que todavía no logran resolver ese conflicto. Mira lo que está pasando en Israel con Israel y Palestina. O sea, cuando la gente se aleja de Dios es capaz de las mayores atrocidades. Entonces, no esperes una señal. Ahora, ¿las bendiciones no son una señal? Piensa tú qué bendiciones ha hecho Dios en tu vida. Yo creo que no hay una sola persona en este mundo que al analizar su vida no vea la presencia de Dios en su vida. Las cosas buenas que Dios te ha dado no son suficiente señal para que te acerques al Señor. Hace unos domingos decía, ¿qué más me falta por hacer para que des el fruto que estás destinado a dar? ¿Qué más necesito hacer por ti? ¿Realmente hace falta algo más? Yo creo que no, Dios ha hecho muchas cosas por ti y por mí. Dice, la gente pide una señal, pero no se les dará otra señal que más que la de Jonás. Aquí Lucas lo maneja diferente de Mateo. Mateo dice que la señal de Jonás es que estuvo 3 días y 3 noches en la ballena y luego salió de ella. Y haciendo alusión a la resurrección de Jesús, que estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Mateo no lo dice de esa manera. Mateo quiere que veas la señal de Jonás en la persona de Jonás con la persona de Jesús. La persona de Jonás, una persona mala, porque incluso se enoja porque el Señor es misericordioso con la gente. Incluso por eso no quería ir a cumplir con esa misión de dar la señal. Pues esa persona mala, esa persona que fue de mala gana a llevar ese mensaje, logró que la gente se convirtiera. La gente escuchó a esa persona y cambió de vida. La otra señal que pone aquí el Evangelio es a Salomón, que a lo mejor no era tan malo como Jonás. Salomón fue un rey sabio, Dios le dio mucha sabiduría, pero también era un rey pecador, que se casó con mujeres paganas y que adoraba dioses ajenos. Entonces, pero aún ese hombre que no era el santo que quisiéramos ser, pero que Dios eligió, ese hombre llamó la atención de la reina del sur, que la movió a la acción, que se trasladó muchos kilómetros para ir a conocerlo. Y Lucas nos dice, nosotros hoy tenemos aquí uno que es más que Salomón y uno que es más que Jonás. Que Jonás con unas breves palabras logró convertir. Jesús con toda la palabra de amor, con todo el mensaje de esperanza, con todas las cosas buenas que les trae, no puede hacer que cambies, no puede hacerte que lleves a la conversión. Jesús, mucho más que Salomón, tiene una sabiduría más arriba que la de él y no puede hacer que tú te acerques a él. No puede ser que Jonás y Salomón hayan sido más exitosos que Jesús, porque nosotros no sabemos responderle a Jesús. Jesús, por supuesto que Él es exitoso. Jesús no se equivoca. Dios no se equivoca. No se equivocó al elegirte a ti, aunque seas un pecador. Fíjate, cuando envió a sus discípulos a hacer milagros, incluso también Judas hacía milagros. Judas resucitó muertos, Judas sanó enfermos, Judas expulsó demonios y sin embargo se perdió porque al final
no fue fiel a Jesús. Pero el Señor lo eligió, como eligió a Mateo siendo un pecador. Por eso tú aún siendo un pecador, por eso aún yo siendo el pecador, el Señor tiene confianza en ti y tiene confianza en mí. Tenemos que saber que Él es el único camino, la única verdad y la única vida, y es el único que nos puede dar esa vida en abundancia. Por eso Pedro decía, ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos superar. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho.